Adicción a la aprobación. Segunda parte. ¿Cómo afrontar nuestras adicciones? Capítulo 6. ¿Cómo vencer la adicción a la aprobación? Cuando pensamos en adictos, puede que pensemos de inmediato en drogas o alcohol, pero la verdad es que podemos ser adictos a casi cualquier cosa. El apóstol Pablo declaró que él no permitiría que nada lo controlase. Ver 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Esa es una buena actitud a adoptar y tendremos que estar muy decididos para mantenerla. Aunque las personas más espirituales pueden llegar a ser adictas a cosas, sus adicciones puede que no sean las cosas en las que normalmente pensamos cuando oímos la palabra adicto, pero a pesar de eso son verdaderas adicciones. Como vimos anteriormente, una adicción es algo que la gente piensa que no puede vivir sin ello, o algo que se siente obligada a hacer para mitigar la presión, el dolor o la incomodidad de cualquier tipo. Un drogadicto, por ejemplo, hará todo lo que sea necesario para conseguir otra dosis, siempre que comience a sentirse incómodo. Un alcohólico se sentirá obligado a beber, especialmente cuando tenga que enfrentarse a los problemas de la vida. La sustancia a la cual las personas son adictas ayuda a mitigar su dolor momentáneamente, pero comienza un ciclo de control en sus vidas que es destructivo. Yo fumé cigarrillos por muchos años y era adicta a la nicotina. Experimenté el mismo tipo de cosas que acabo de describir, aunque afortunadamente en un menor grado. Por ejemplo, si me encontraba en una situación tensa, lo primero que agarraba era un cigarrillo. Si me enojaba o estaba bajo estrés de cualquier tipo, fumaba aún más de lo que fumaba normalmente. Utilizaba el fumar para aliviar la tensión en lugar de afrontar los problemas de la vida del modo en que Dios habría escogido para mí. Sin duda alguna, yo no me habría considerado a mí misma una adicta, pero finalmente tuve que afrontar la verdad de que no solo era adicta a los cigarrillos, sino que también habían otras cosas en mi vida que me controlaban. Yo era adicta a la aprobación, a la necesidad de tener el control, al trabajo, al razonamiento y a otras cosas, ya que deseaba ser capaz de decir con el apóstol Pablo: no permitiré que nada me controle. Tuve que estar dispuesta a afrontar la verdad y permitir que Dios me cambiase. Adicta al razonamiento. Dios me reveló que yo era adicta al razonamiento. De ninguna manera podría sentirme cómoda y en paz a menos que pensase que todo en mi vida estaba calculado. Quería saber lo que iba a suceder y cómo y cuándo se iba a producir. Si no lo sabía, me volvía ansiosa, inquieta, nerviosa, preocupada y malhumorada. Experimentaba síntomas similares a los que experimentaba un drogadicto que necesita una dosis. El grado de severidad no era el mismo, pero los síntomas sí que lo eran. En aquel tiempo yo era cristiana y parte del movimiento de la fe, lo que significaba que supuestamente yo caminaba por fe. Sin embargo, en realidad eso no era cierto. Yo confiaba en Jesús para mi salvación, pero en muchas otras áreas confiaba en mí misma para proporcionar las respuestas que necesitaba para la vida diaria. Las personas que se preocupan excesivamente demuestran claramente que confían en sí mismos y no en Dios para resolver sus problemas. La preocupación es un pecado del cual debiéramos arrepentirnos, como de cualquier otro pecado. En mi caso siempre estaba sucediendo algo, o bien en mi vida o bien en la vida de alguna otra persona en la que yo estaba trabajando, o intentando resolver algo razonando. Yo pensaba en varias respuestas que parecieran tener sentido, y por un tiempo me consolaban, pero las cosas normalmente no resultaban del modo en que yo había calculado. Recuerdo que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía:
Joyce, ¿tú crees que tienes la vida calculada? Crees que sabes lo que yo voy a hacer y cómo voy a hacerlo, pero realmente tú no sabes mucho. Joyce, no eres ni la mitad de inteligente que crees que eres. La Biblia nos dice que no seamos sabios a nuestros propios ojos. Ver Proverbios capítulo 3, versículo 7. En otras palabras, ni siquiera crea que es usted bastante inteligente para dirigir su propia vida y tener respuestas para todo. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías capítulo 10, versículo 23. La vida sería mucho más fácil si creyéramos la palabra de Dios y actuásemos de acuerdo a ella, pero la mayoría de nosotros tenemos que descubrir lo que funciona y lo que no por las malas. Su palabra dice que no está en nosotros dirigir nuestras vidas, pero nosotros seguimos intentándolo. Ya no disfrutaba de paz debido a mi razonamiento, pero lo había hecho por tanto tiempo que no conocía otra manera de vivir. Así son los adictos. A ellos no les gusta su vida, pero al mismo tiempo no pueden afrontar vivirla de otro modo. La odian, pero la necesitan. Cuando yo era niña, tuve que ocuparme de mí misma desde una edad muy temprana. Mis padres proporcionaban alojamiento, ropa y cosas como esas, pero yo sentía que era usada en lugar de ser amada. No confiaba en nadie, porque las personas que decían que me querían abusaron de mí y me decepcionaron. Mi padre abusó de mí y mi madre me abandonó. Ella no abandonó la casa físicamente, pero fingía no saber lo que me estaba sucediendo cuando en realidad lo sabía bastante bien. Ella no hizo algo para ayudarme debido al temor. Tenía miedo al escándalo que un caso de abuso infantil pudiera causar. El rechazo y el abandono que experimenté en mi niñez era la raíz de mi adicción a la aprobación. Yo tenía un profundo sentimiento de ser defectuosa y como no me aprobaba a mí misma, tenía miedo de que tampoco nadie más me aprobase. Como niña nunca me sentía segura. No sentía que podía expresar una necesidad o un deseo y esperar que mis padres lo satisficiesen. No quería pedir ninguna cosa, en especial a mi padre, porque siempre había un precio que pagar. Desarrollé el hábito de mirar hacia adelante mentalmente, siempre intentando estar un paso por delante de tener necesidad. No quería necesitar a nadie. Decidí ocuparme de mí misma, lo cual es un trabajo inmenso para un niño. Hasta decidí ocuparme de otros, en especial de mi madre. Ella no parecía ser capaz de cuidar de mí y de protegerme, así que yo me convertí en la rescatadora en la familia. Crecí con un falso sentido de responsabilidad y aún en la actualidad debo resistir la tentación a sentirme responsable de cosas de las que otras personas debieran ocuparse ellas mismas. También me hice adicta a la necesidad de tener el control. Tenía miedo de dejar que otros tomaran decisiones, porque no tenía confianza en que ellos tuvieran interés por mí. Yo estaba acostumbrada a ser utilizada. Una vez que me fui de casa y pude dirigir mi propia vida, decidí que nunca volverían a hacerme daño. Me prometí a mí misma, nunca más nadie volverá a aprovecharse de mí. Nadie va a decirme lo que debo hacer. Me convertí en una rebelde contra la autoridad, en especial la autoridad masculina. Yo no era mala, tenía miedo. Si yo no tenía el control, me volvía frenética, intentando manipular las circunstancias de tal modo que siempre pudiese conseguir lo que quería. Hay adicciones interminables, pero hablemos ahora de la adicción a la aprobación. La necesidad de aprobación. Cuando basamos nuestra autoestima en la forma en que la gente nos trata o en la que creemos que los demás piensan de nosotros, nos hace convertirnos en adictos a su aprobación. No tenemos que ser aprobados
por ciertos individuos para sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando creemos que necesitamos eso, tenemos una falsa creencia que abrirá la puerta a una gran cantidad de desgracia en nuestra vida. Puede que empleemos mucho tiempo y energía tratando de agradar a la gente y ganarnos su aprobación. Pero entonces, si solo es necesaria una mirada de desaprobación o una palabra poco amable para arruinar nuestro sentido de autoestima, estamos en atadura. No importa lo mucho que nos esforcemos por agradar a la gente y ganarnos su aprobación, pues siempre habrá alguien que no nos apruebe. En Gálatas capítulo 4, la Biblia habla de dos pactos, describiendo dos caminos en los que podemos vivir. Echémosle un vistazo. 1. Mediante las obras de la carne. El primer camino en que podemos escoger vivir es mediante obras de nuestra propia carne. Podemos ocuparnos de nosotros mismos, hacer nuestros propios planes y batallar por hacer que las cosas ocurran a nuestra manera y en nuestro momento. Es el camino natural, el camino normal en que la mayoría de la gente vive. Es un camino que produce todo tipo de desgracia. Batallamos, nos frustramos y terminamos cansados y agotados la mayor parte del tiempo. Estamos confundidos, derrotados y no tenemos paz ni gozo. 2. Mediante la fe. El segundo camino en que podemos vivir es sobrenaturalmente mediante el poder de Dios. Podemos vivir por fe, confiando en que Dios haga todo lo necesario en nuestras vidas. Este camino se describe en la Biblia como el camino nuevo y vivo. Ver Hebreos capítulo 10 versículo 20, que examinaremos más adelante en este libro. Este camino nuevo produce paz, gozo, tranquilidad y éxito. O bien podemos intentar lograr aceptación de las personas a la manera del mundo, o bien podemos escoger el camino de Dios. Favor sobrenatural. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios capítulo 16 versículo 7. Dios nos dará favor con la gente si le pedimos que lo haga y ponemos nuestra confianza en él. Dios puede hacer que hasta nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Cuando comencé a predicar por primera vez, desde luego quería gustarle a la gente y que me aceptaran, y sigo queriéndolo. En aquel tiempo no sabía mucho sobre confiar en Dios para obtener favor sobrenatural, así que sentía mucha presión para hacer todas las cosas correctas con la esperanza de que la gente me aceptase y aprobase. El problema de ese tipo de mentalidad es que cada persona espera algo diferente, y a pesar de lo mucho que lo intentemos, no podemos agradar a todas las personas al mismo tiempo. Algunas personas pensaban que mis conferencias eran demasiado largas, mientras que otras querían que pasase aún más tiempo predicándoles. Algunos pensaban que la música estaba demasiado alta, mientras que otros querían que sonase aún más alta. A la mayoría de las personas que asistían les encantaba mi estilo de predicación, pero ocasionalmente alguien se ofendía por mi perspectiva tan directa y me enviaba una carta de corrección. Cualquier desaprobación literalmente me hacía sentir casi enferma por la preocupación y los sentimientos de rechazo, hasta que aprendí a confiar en Dios en lugar de intentar ganarme la aceptación. En los primeros años de mi vida, antes de permitir a Dios que hiciera una obra en mí, yo fingía mucho. Cualquier cosa que pensaba que la gente quería que yo fuese, eso era lo que intentaba hacer. Llevaba muchas máscaras, tratando de que todo el mundo me aceptase. Este tipo de comportamiento puede convertirse en un verdadero problema si no se trata y se cambia. Dios nunca nos ayudará a ser ninguna otra persona, a excepción de nosotros mismos. En el libro La máscara detrás de la máscara, el biógrafo Peter Evans dice que el actor Peter Sellers hizo tantos papeles
que algunas veces no estaba seguro de su propia identidad. En otras palabras, Sayers realizó tantos papeles que olvidó quién era él. Puedo recordar clamar a Dios con frustración un día diciendo: no sé quién soy o cómo se supone que debo comportarme. A veces me sentía como una máquina expendedora. Todas las personas que se acercaban pulsaban un botón diferente, esperando una cosa diferente. Mi esposo quería una esposa buena, adorable y sumisa. Mis hijos querían una mamá atenta. Mis padres y mi tía, que son ancianos y dependen de mí, querían mi atención. El llamado en mi vida demandaba muchas cosas. Las personas a las que ministraba querían que estuviese disponible para ellas siempre que sentían que me necesitaban. Yo decía que sí a todo hasta que finalmente me enfermé debido al estrés y comprendí que si no aprendía a decir no, tendría que enfrentarme a graves problemas de salud. Yo quería que todos me quisiesen y me aceptasen. Quería desesperadamente su aprobación, pero intentaba obtenerla del modo equivocado. El Señor me dijo que Él me daría favor con las personas si yo oraba por ellas y confiaba en Él. Dios puede hacer que personas que normalmente nos menospreciarían nos acepten y que les gustemos. La Biblia dice que Él cambia el corazón de los hombres, del modo en que Él cambia los cursos de las aguas. Ver Proverbios capítulo 21, versículo 1. Si Dios puede hacer que un río fluya en una dirección concreta, sin ninguna duda, Él puede cambiar el corazón de alguien hacia nosotros. Nos agotamos tratando de hacer lo que solamente Dios puede hacer. Dios puede abrir y abrirá las puertas correctas para usted y le dará favor con las personas correctas en el momento correcto. Por ejemplo, Dios puede conseguirle un empleo que sería mucho mejor que cualquier cosa que usted mismo pudiera conseguir. En realidad, Dios me consiguió un empleo que yo ni siquiera estaba cualificada para desarrollar y después me capacitó para desarrollarlo. Trabajé en un negocio como directora general y manejaba cosas para las que la mayoría de las personas necesitaría un título universitario y años de experiencia. En aquel tiempo yo no tenía ninguna de esas dos cosas, pero Dios estaba de mi lado. Podemos tener favor con Dios y Él nos hará favor con el hombre. Yo confío en Dios para que me dé favor. Cuando Dios nos da favor, Él nos da cosas y hace cosas por nosotros que no merecemos en lo natural. En realidad, el trabajo que realizo ahora no lo merezco y en lo natural no estoy capacitada para él. Pero Dios me capacita diariamente para desarrollarlo. Jesús dijo que la unción del Espíritu Santo lo capacitaba para lo que Él hacía. Ver Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Y es lo mismo que me capacita a mí para lo que hago. Dios me ha seleccionado y me ha escogido para este trabajo. Él me ha ungido. Él quiere hacer lo mismo por todos sus hijos, si ellos se lo permiten. Recuerde, Dios comienza donde nosotros terminamos. Deje de batallar tratando de hacer que las cosas ocurran de acuerdo a sus deseos y pida a Dios que ocupe el asiento del conductor en su vida. Mientras intentemos hacer que las cosas ocurran por las obras de nuestra carne, Dios se quedará atrás y esperará hasta que nos agotemos. Finalmente, nos ocurrirá exactamente eso, y es de esperar que en ese momento clamemos al Señor. No podemos agradar a toda la gente todo el tiempo. Cualquiera de nosotros que tenga la intención de hacer mucho en la vida tendrá que aceptar que habrá momentos en que no recibiremos aprobación por parte de todos. La necesidad de ser popular robará nuestro destino. Yo ministro y trato con una amplia variedad de personas y no hay forma humanamente posible de que pueda agradar a todos ellos al mismo tiempo. Tenemos más de 500 empleados en Joyce Meyer Ministries. Casi nunca tomamos una decisión que encaje con todos ellos.
La Biblia dice que Jesús no se hizo a sí mismo reputación alguna. Ver Filipenses capítulo 2, versículo 7. Esa es una declaración significativa. No muchas personas pensaban bien de él, pero su Padre Celestial le aprobaba a él y lo que hacía. Y eso era lo único que realmente le importaba a él. Mientras usted y yo tengamos la aprobación de Dios, tenemos lo que más necesitamos. El apóstol Pablo dijo que si hubiera intentado ser popular con la gente, no habría sido un siervo del Señor Jesucristo. Ver Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo estaba diciendo que necesitar la aprobación de la gente de manera desequilibrada puede robar nuestro destino. No podemos siempre agradar a Dios y agradar a la gente al mismo tiempo. Ore pidiendo favor, confiese que tiene usted favor con Dios y que Él le da favor con el hombre. Antes de embarcarse en cualquier aventura de negocios, pida favor. Cuando conozca a personas nuevas, pida favor. Yo hasta pido favor a Dios antes de entrar a un restaurante. Él puede conseguirme el mejor lugar, el mejor camarero, el mejor servicio y la mejor comida. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 2, no tenéis porque no pedís. Comience a pedir favor regularmente y se sorprenderá de la aceptación y la bendición que llegarán a su camino. Tendrá tantos amigos que tendrá que orar acerca de qué invitaciones aceptar o declinar. Desarrolle su fe en el área del favor, viva esperándolo todo el tiempo. Recuerde, no puede usted agradar a toda la gente al mismo tiempo, pero Dios puede darle favor. Confíe en Él para escoger a sus amigos, para abrir las puertas correctas y para cerrar las incorrectas. Pida al Señor conexiones divinas, amistades que serán perfectas para usted. Dios puede relacionarle con personas que añadirán a su vida en lugar de tomar de ella. Aun cuando Dios le dé favor, seguirá pasando por momentos en que ciertas personas no le aprobarán. Esfuércese por agradar a Dios y permita que Él trate con las personas. Atadura o libertad. Como he mencionado, hay dos maneras de vivir. Podemos vivir por gracia, que es mediante el favor y la ayuda de Dios, o podemos vivir por obras, que es mediante nuestros propios esfuerzos intentando hacer el trabajo de Dios. Un camino produce atadura y el otro libertad. Aquí hay algunos ejemplos. Hay dos tipos de justicia. Una que intentamos obtener mediante nuestro propio expediente perfecto de buenas obras y otra que Dios nos da por medio de nuestra fe en Jesucristo. Hay dos tipos de amor que podemos tener. El amor que intentamos obtener y merecer y el amor que recibimos como un don gratuito de Dios. Hay dos tipos de amor que podemos dar. El primero es el tipo de amor normal y ordinario, que las personas deben merecerse y ganarse. Cuando sentimos que no merecen nuestro amor, se lo retiramos. También podemos dar el tipo de amor de Dios, el cual Él nos ha dado a nosotros. Podemos dejar que su amor fluya por medio de nosotros. El amor de Dios es un amor incondicional. Podemos recibirlo de Él y darlo a los demás. Hay dos maneras de prosperar en la vida: intentar labrarnos nuestro propio camino y luchar de acuerdo al sistema del mundo, o hacer lo que Dios dice, diezmando todas nuestras entradas y dando ofrendas tal como Dios nos dirija. Cuando escogemos honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, Él siempre satisface nuestras necesidades. Hay dos caminos para ascender. Podemos intentar ascendernos a nosotros mismos, buscando siempre formas de empujarnos hacia adelante, o podemos confiar en que sea Dios quien nos ascienda y nos dé favor. Hay dos tipos de aprobación. Una viene de las personas y la otra viene de Dios. Queremos que las personas nos aprueben, pero si nos hacemos adictos a su aprobación, si tenemos que tenerla y estamos preparados para hacer cualquier cosa que ellos demanden para obtenerla, perdemos nuestra libertad. Si confiamos en Dios para obtener aprobación,
somos liberados de la adicción de la aprobación. Límites y equilibrio o agotamiento. Quienes son adictos a la aprobación frecuentemente acaban quemados. Para ellos siempre existe el peligro de intentar demasiado. Quieren tan desesperadamente agradar que hacen todo lo que sienten que se espera de ellos y aún más. Puede que estén comprometidos a ser agradables. A veces dicen sí simplemente porque no pueden decir no, y no porque crean que sus actos son la voluntad de Dios. Se agotan por falta de discernimiento o debido a una culpabilidad injustificada, y así también aumenta su enojo. Nos enojamos cuando nos sentimos utilizados y empujados en todas direcciones. El agotamiento nos hace enojarnos porque reconocemos en lo profundo de nuestro ser que no es normal. Nos enojamos con las personas que nos presionan, cuando en realidad estamos permitiendo que nos presionen. Para evitar la presión de otros y de nosotros mismos, debemos tomar el control de nuestras vidas bajo la dirección del Espíritu Santo. En una ocasión, cuando me quejaba por tener un calendario tan apretado, escuché al Espíritu Santo decir: Joyce, tú eres la única que acomoda tu calendario. Si no te gusta, entonces haz algo. Frecuentemente nos quejamos y vivimos vidas silenciosamente enojadas, mientras que al mismo tiempo continuamos haciendo precisamente las mismas cosas que nos hacen estar enojados. Es cierto que la gente no debiera presionarnos, pero es igualmente cierto que no debiéramos permitirnos a nosotros mismos estar bajo presión. No podemos culpar a otros por lo que es, en último término, nuestra propia responsabilidad. La vida cristiana normal debería vivirse dentro de los límites de la vida equilibrada. Una vez que una persona tiene un caso grave de agotamiento, no es fácil solucionarlo. Ninguno de nosotros, ni siquiera quienes somos llamados por Dios, podemos quebrantar sus leyes naturales sin pagar el castigo. Aunque puede que trabajemos para Dios, no podemos vivir sin límites. Jesús descansaba. Él se alejaba de las demandas de las multitudes y tomaba tiempo para ser renovado. Muchos de los santos de Dios más preciosos y más conocidos han sufrido de agotamiento con una tendencia a la depresión. Debemos aprender que no todos nuestros problemas son espirituales. Algunos de ellos son físicos. Muchas veces culpamos al diablo de cosas que son culpa nuestra. Debemos aprender a decir no y a no temer la pérdida de relaciones. Yo he llegado a la conclusión de que si pierdo una relación debido a que le digo a alguien que no, entonces realmente nunca tuve una verdadera relación con esa persona. Relaciones. Las relaciones son una parte importante de la vida. Dios desea que tengamos relaciones agradables y sanas. Una relación no es sana si una persona tiene el control mientras que la otra lucha por la aprobación, obteniéndola al estar preparada para hacer cualquier cosa que la otra parte quiera, sin importar lo que sea o cómo ese individuo se sienta personalmente con ello. Si tenemos que pecar contra nuestra propia conciencia para obtener la aprobación de alguien, estamos fuera de la voluntad de Dios. He mencionado que puede comprar a los amigos dejando que ellos le controlen, pero tendrá que mantenerlos del mismo modo que los obtuvo. Finalmente, se cansará de no tener libertad. En realidad, es mejor estar solo que estar manipulado y controlado. Tenga cuidado del modo en que comienza en una nueva relación. Lo que permita usted al principio será lo que se esperará después. Cuando entablamos relaciones de trabajo con personas nuevas con las que nunca antes hemos trabajado, Dave siempre establece límites. Si obtenemos algún trabajo o algún producto que sea inferior de cualquier modo, él de inmediato les comunica que esperamos excelencia. Si ellos comienzan a llegar tarde a citas sin avisar previamente, él les comunica que ese tipo de comportamiento no es aceptable.
Ha habido veces en que yo he pensado que él se estaba pasando un poco de inflexible con ellos, pero él siempre dice, si no establecemos desde el comienzo lo que esperamos, más tarde se aprovecharán de nosotros. Sencillamente recuerde que lo que usted permita al comienzo de una relación debiera ser aquello con lo cual pueda estar contento permanentemente. Comunique a las personas mediante sus actos que aun cuando le gustaría tener su aprobación, puede usted vivir sin ella si tiene que hacerlo. Respete a los demás y hágales saber que usted espera que ellos también le demuestren respeto a usted. A veces las personas hacen concesiones en las primeras etapas de una relación para obtener algo o a alguien que quieren. Piensan que podrán cambiar a la persona más tarde, pero no siempre funciona de ese modo. Conozco a muchas mujeres que se han casado con hombres incrédulos, pensando que más tarde podrían convencerlos para que amen a Jesús, pero la mayoría de ellas terminaron pasando su vida siendo desgraciadas, unidas en yugo desigual con incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Recientemente estuve visitando a una amiga en Minnesota y mientras estaba allí conocí a una mujer que me pidió que explicara en detalle el significado de no estar unido en yugo desigual con un incrédulo. Ella salía con un hombre que se declaraba cristiano, pero que no estaba realmente comprometido con Cristo. Ella misma había sido educada en un hogar cristiano y había mantenido una relación activa y personal con el Señor. Su padre se había opuesto agresivamente a que ella continuara su relación con ese hombre, diciéndole que ella estaría unida en yugo desigual. Cuando estamos unidos emocionalmente a alguien, debemos tener mucho cuidado de no dejar que nuestras emociones anulen la sabiduría y ahoguen la voz de Dios. Yo simplemente le dije a aquella mujer que ella cometería un error al casarse con ese hombre esperando que él cambiase después. Si él era cristiano, entonces necesitaba demostrarlo, mostrando un compromiso a seguir, un estímulo de vida cristiano. Muchas personas dicen que son cristianas, pero no demuestran ningún fruto de ello. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ver Mateo capítulo 7 versículo 16. Muchas personas aceptan mentalmente la existencia de Dios, pero eso no significa que estén comprometidos a servirle. El mundo en realidad está lleno de personas que creen en Dios, pero que viven en pecado. Aquella mujer compartió conmigo que el hombre con el que salía estaba comenzando a asistir a la iglesia con ella ocasionalmente, y ella tenía esperanzas de que hiciera un compromiso serio. Yo le dije que se asegurase de que él lo hiciera antes de casarse con él. Le dije que no hiciera concesiones al comienzo de la relación, sino que fuese muy clara acerca de sus expectativas. La sabiduría siempre escoge ahora aquello con lo que será feliz más tarde. No viva como si no hubiese mañana, porque el mañana siempre llega. Cuando escogemos a las personas con las cuales creemos que queremos tener una relación, ya sea de trabajo o personal, muchas veces descubrimos después que nuestra elección no fue muy sabia. Pídale a Dios que le dé conexiones divinas. Puede que Él escoja relaciones para usted que usted mismo nunca habría escogido debido a sus ideas preconcebidas acerca de lo que quiere. Aprenda a mirar más allá de lo externo en las personas y vea su corazón. Alguien puede tener un buen aspecto exterior, pero tener una relación con esa persona puede que sea una pesadilla. Otra persona puede que no le atraiga a primera vista y sin embargo cuando conoce a ese individuo, él o ella puede resultar ser el mejor amigo o amiga que usted tuvo jamás. Yo era insegura y siempre quería tener amistad con la gente popular, pero bastantes veces terminaba resultando herida. Yo buscaba la aprobación de tales personas porque estaba llena de inseguridad. Inseguridad y adicción a la aprobación. Como hablamos en la primera parte del libro, las personas inseguras se convierten fácilmente en adictos a la aprobación.
quieren y necesitan tanto la aprobación de otras personas que harán casi cualquier cosa para obtenerla. Pero la seguridad es parte de nuestra herencia de Dios por medio de Jesús. Él quiere que nos sintamos seguros y cómodos en todo momento. Él quiere que seamos libres de nosotros mismos y nos sintamos aceptados. Dios nos dará esa libertad y aceptación por medio de Jesucristo si le miramos a Él para obtenerlas. Si ha sido usted adicto a la aprobación o si conoce a alguien que lo sea, sabrá que es una manera de vivir deprimente. Uno nunca sabe cuándo las personas van a aprobarlo o a desaprobarlo. Justo cuando cree que ya ha descubierto lo que ellos quieren, puede que cambien de opinión. Usted no es libre para seguir su corazón o el liderazgo del Espíritu Santo, porque siempre debe pensar en lo que la gente quiere, en lo que les hará felices. Mi padre era totalmente disfuncional. En otras palabras, él no funcionaba de la manera en que un padre debiera haber funcionado. Él no solo era abusivo en todos los sentidos, sino que era también imposible de agradar. Puede que mostrase aprobación ocasionalmente con respecto a algo que yo hubiera hecho. Sin embargo, yo podía hacer lo mismo en otra ocasión y meterme en problemas por haberlo hecho. La atmósfera era terriblemente inestable y cargada de temor. Me hacía sentir extremadamente insegura. Yo siempre tenía miedo de ser desaprobada y meterme en problemas o ser castigada. Intentaba con todas mis fuerzas hacer lo que yo creía que él quería, pero siempre cambiaba y era imposible preverlo. Haber pasado por esa experiencia finalmente me convirtió en una adicta a la aprobación. Yo quería tan desesperadamente evitar el dolor de la desaprobación que estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa para obtener la aprobación de la gente. Tuve que aprender a confrontar esta adicción en mi vida y confrontar a las personas que intentaban controlarme. Confrontación. Mantener relaciones sanas ocasionalmente requiere confrontación. Eso significa que debe usted decir no aun cuando la otra parte quiera oír un sí. Significa que puede que tenga que escoger hacer algo que sabe que la otra persona no aprobará, si sabe que es la elección correcta para usted. Si usted no ha confrontado y ahora se encuentra siendo controlado y manipulado, realizar un cambio no será fácil. Una vez que se desarrolla un patrón de agradar a las personas a causa del temor, se necesita un genuino paso de fe para romper el patrón. Yo tenía mucho miedo de mi parte y decirle no sencillamente no parecía ser una opción. Cuando me fui de casa, caí en el mismo patrón de hábitos con otras personas que tenían una personalidad parecida a la de él. Tenía dificultad para mantener mi libertad, en especial con personas resueltas y obstinadas. Si estaba con alguien que lo permitiese, entonces yo me convertía en quien controlaba. Sin embargo, si la otra persona tenía una personalidad dominante, yo siempre terminaba siendo controlada. La verdadera libertad era algo extraño para mí. No sabía cómo dar libertad a las demás personas y no sabía cómo mantenerme firme en mi propio derecho de ser libre. Si las personas no están acostumbradas a ser confrontadas, puede que reaccionen de modo muy agresivo hasta que se acostumbren al cambio. Puede que hasta tenga usted que explicar que comprende que el pasado les ha permitido hacer todas las cosas como ellos querían, pero que usted ha estado equivocado. Explique que usted ha sido inseguro y ha necesitado la aprobación de ellos, pero que ahora tiene que realizar un cambio. Será difícil para usted y para ellos, pero para tener una relación sana debe usted hacerlo. Pase algún tiempo orando antes de confrontar. Pídale a Dios que le dé valentía y que ayude a la otra persona a estar dispuesta a cambiar. Lo que es posible para el hombre es posible para Dios. Ver Marcos capítulo 10 versículo 27. Lo importante es tomar una decisión en este instante de que con la ayuda de Dios
usted romperá el ciclo de la adicción a la aprobación. Inicialmente puede que se sienta muy incómodo con la idea de que alguien no esté contento con usted, pero debe recordar que la única otra opción que tiene es pasar su vida siendo infeliz. Romper cualquier adicción producirá sufrimiento, pero conduce a la victoria. Podemos sufrir en nuestro camino hacia la victoria o podemos sufrir en un ciclo interminable de adicciones. Si va usted a sufrir, al menos que sea por una razón que merezca la pena. En el capítulo siguiente, quiero que veamos uno de los primeros obstáculos al que nos enfrentamos cuando hacemos la elección de vencer la adicción a la aprobación: dejar atrás las heridas emocionales de nuestro pasado.